Manejo integrado de plagas, estudiantes Diana Marcela Muñoz Caicedo, Juan Carlos Lozada Delgado. Tutor Oscar Mauricio Moya, del curso Agronomía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En la siguiente presentación vamos a tratar el manejo integrado de plagas sobre un cultivo bajo invernadero que es el tomate y un cultivo a campo abierto como el maracuyá, donde analizaremos las características agronómicas, eh, la principal plaga de cada uno de estos cultivos, el manejo integrado de plagas y los costos de implementación de este manejo integrado. Las condiciones de cultivo de tomate bajo invernadero son diferentes al cultivo a campo abierto, y esto lo podemos notar en su crecimiento, en la formación de los racimos florales, en el desarrollo del tomate, del fruto como tal. Esto debido a las diferentes temperaturas que existen. Al igual que las prácticas de manejo también son diferentes, como son en la fertilización, las podas. Todas estas prácticas inciden en la productividad. El tallo del tomate es de color verde, es velloso, cuyo grosor es más o menos de 2 a 4 centímetros, y de afuera hacia adentro está conformado por la epidermis, la corteza, el cilindro vascular y el tejido medular. Las flores son de color amarillo, con 5 o más sépalos, 5 pétalos y con 5 o 6 estambres. La hoja del tomate es pinnada y compuesta entre 7 y 9 foliolos peciolados lobulados con borde dentado alternos y opuestos. Al igual que el tallo, las hojas se encuentran cubiertas por pelos glandulares y tienen un color verde oscuro. La raíz del tallo está conformada por una raíz principal, unas raíces secundarias y adventicias. La raíz suele extenderse hasta 1.5 metros alrededor de la planta y profundizar como máximo 50 centímetros, aunque la mayor parte de la raíz se distribuye en los primeros 20 centímetros del suelo. El fruto es una baya bilocular, más o menos de forma redonda, peso variable de acuerdo a la variedad. En el interior del fruto se encuentran recubiertas por una masa mucilaginosa donde se encuentran las semillas. Estas son de forma ovalada y están cubiertas de vello. El tomate no tiene una época de siembra definida. Todo depende del lugar donde nos encontremos para sembrar. El suelo es relativamente poco exigente, sin embargo debe tener un buen drenaje y alto contenido de materia orgánica. En los suelos arcillosos y arenosos se puede desarrollar con un mínimo hasta de 40 centímetros de profundidad. El pH del suelo para el tomate óptimo debe estar entre 6 y 6.5 para que la planta se desarrolle y disponga de los nutrientes adecuados. Los suelos pueden ser ligeramente ácidos hasta medianamente alcalinos. La temperatura óptima nocturna para el cultivo de tomate en invernadero varía entre 10 a 14 grados centígrados y las diurnas entre 17 y 25 grados centígrados. La humedad relativa óptima está entre 60 y un 80%. Cuando la humedad relativa es superior al 80%, esta favorece el desarrollo de enfermedades como hongos, bacterias, agrietamiento del fruto, dificulta la fecundación, el aborto de flores. Y cuando la humedad relativa está por debajo del 60%, nos produce estrés hídrico y dificulta la fijación del polen al estigma de la flor y baja tasa de fotosíntesis.
Una de las principales plagas para el tomate es la mosca blanca, la Bemisia tabaci. Esta mosca se encuentra distribuida en la mayoría de regiones tropicales y subtropicales y se alimenta de más de 600 especies de plantas cultivadas y silvestres. El ciclo de vida de esta mosca está dividido en 4 estadios. La reproducción se realiza por huevos que los colocan en el envés de las hojas, más o menos entre unos 180 a 200 huevos de color blanco amarillento y de tamaño pequeño. Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por 4 estados larvarios desde el huevo adulto hasta el individuo. En el primer estadio la larva tiene un tamaño de 0.25 milímetros. Esta larva clava su aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos. En el segundo estadio, la larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 milímetros y ya se puede apreciar la aparición de las patas. En el tercer estadio, cuando la larva tiene 0.1 milímetros y es de aspecto transparente. Y en el cuarto estadio aparecen los órganos como los ojos y empieza a aumentar el grosor y tamaño. El ciclo de vida de la mosca blanca, la Bemisia tabaci, es aproximadamente de 19 días a una temperatura de 32 grados. Puede alargarse hasta 73 días a 15 grados. También puede influir en la duración de su ciclo de vida la especie vegetal donde se alimenta. Como lo había mencionado anteriormente, la mosca blanca se ubica en el envés de las hojas, como lo podemos ver en la imagen 1, y apenas emergen, empieza a succionar la savia de la planta. Podemos ver su aparato bucal, que es un aparato bucal perforador y succionador, y causa daños porque lo primero que hace es una alimentación directa del floema y de modo indirecto causa daños por la excreción de melasa que favorece el crecimiento de hongos y a la transmisión de virus. Entre los daños directos está que succiona la savia de la planta, lo que origina que las hojas se coloquen amarillentas y débiles y poco desarrolladas, como lo podemos observar en la imagen 3. Entre los daños indirectos está que por la secreción de melasa y posterior asentamiento de negrilla en las hojas, en los frutos, provoca una asfixia vegetal, lo que dificulta la fotosíntesis. Transmite virus. La mosca origina la formación de fumagina sobre las hojas y frutos y sobre este crece el hongo Cladosporium, cuya excreción es azucarada, que cuando es muy fuerte su infestación de fumagina puede alterar la fotosíntesis, como lo dije anteriormente. La mosca blanca es una de las plagas más importantes en el cultivo del tomate. Transmiten virus muy peligrosos como es el virus de la cuchara y el virus de la clorosis del tomate, lo que afecta la maduración irregular de la fruta. El agricultor regularmente toma como primera alternativa para combatir la mosca blanca son los productos químicos, pero estos contaminan el ambiente porque dejan sustancias químicas residuales, las cuales pueden ser tóxicas. Además, cuando su uso es prolongado, estos productos químicos producen resistencia en las plagas, las cuales es difícil de eliminarlas con un producto químico o con otros que tengan el mismo principio activo. Estos productos también afectan al desarrollo vegetativo de la planta, tanto en el crecimiento como su porte, que se aprecia totalmente dañada. Perjudican la salud humana de una forma directa, ya que estos productos crean unas sustancias residuales
que quedan en los frutos y se transforman en el organismo que cuando es ingerido este alimento. También perjudica la salud cuando se efectúan las curas directas, puesto que los productos químicos penetran en la ropa y por contacto con la piel, y por el gas que desprenden algunos de ellos, afectando también el aparato respiratorio. Igualmente son contaminantes, contaminan las aguas naturales debido a las lluvias o ríos que arrastran estos productos y acaban en los ríos, lagos, lagunas y cualquier fuente de agua. Dentro del control cultural de la mosca blanca tenemos las trampas cromáticas, ya que la mosca es atraída por el color amarillo. Hay ya cintas que las venden con pegante, pero uno puede utilizar cualquier implemento de color amarillo y se le puede aplicar miel, aceite, y esta es una de las formas de control. También hay otra alternativa, inclusive hasta dentro del mismo invernadero, que es el uso de los tunelillos, que pueden ser en mallas hasta donde el tamaño del tomate lo permita. Y si es a campo abierto, también se puede utilizar en plástico, donde también le va a protegerlo de la mosca blanca y también va a dar cierto tipo de temperatura que puede ayudar al crecimiento de la planta. Otra medida es que alrededor de nuestro cultivo no tengamos cultivos que sean atrayentes a la mosca blanca, como puede ser el frijol, por ejemplo, en el caso del tomate. Y debemos de estar rotando cultivos con el fin de eliminar los restos de plaga que hayan quedado. Dentro de los diferentes controles que tenemos para combatir la mosca blanca, tenemos el control biológico, que este ha tomado mucha importancia en la actualidad para el manejo de este control, por lo que se protege el medio ambiente con la no utilización de químicos. Hay varios insectos que pueden atacar la mosca blanca, como es la Encarsia formosa. Este parásito, su proliferación depende del estadio en que se encuentra el hospedero y las condiciones ambientales, porque se desarrolla bien en una humedad relativa entre el 50 y el 85%, pero por debajo de los 12 grados el crecimiento de este insecto cesa, y por encima de los 38 grados muere el insecto. Otro insecto es una avispa llamada la Eretmocerus eremicus. Esta es una avispa que, como todo insecto, su supervivencia depende de las condiciones ambientales. Sin embargo, este organismo trabaja mejor a altas temperaturas, entre 30 y 40 grados. Otro insecto es el de Patus pusillus, que es un escarabajo que se alimenta de los huevos y de las pequeñas ninfas de la mosca blanca. Los adultos son pequeños, de 1.5 milímetros, y los adultos recién emergidos son de color pálido o casi blancos, pero con el tiempo se vuelven de color negro. Otros insectos, como el Discipus hesperus, es recomendable usarlo con otros agentes de control biológico, sobre todo en los cultivos de invernadero, donde ataca pues la mosca blanca y también la araña roja. Los huevos son depositados en el interior del tejido vegetal y no es fácil poderlos observar a simple vista.
El Macrolopus caligenusus, insecto este, es muy efectivo por su voracidad. Ataca la mosca blanca en sus diferentes estadios, aunque es más notorio cuando en los huevos y en las larvas. Los adultos miden entre 5 y 10 milímetros. Y la Chrysoperla carnea puede medir entre 1.5 a 8 milímetros de longitud. Su cuerpo es alargado, de color combinado pardo y blancuzco, palpos bucales en forma de tenaza. Se alimenta de los huevos y de las ninfas de la mosqueta blanca en ausencia de los áfidos. También podemos hacer uso de productos naturales como lo es el aceite de neem. El aceite de neem es extraído del árbol de neem, que es un árbol de origen hindú y tiene muchísimas propiedades. Se puede utilizar para combatir la mosca blanca, el minador, cochinilla, hongos como el mildeо, el oidio, la roya. Si le mezclamos bicarbonato sódico también podemos combatir hongos más fuertes como lo es la alternaria y la botritis. En cuanto al control químico, la estrategia en la elección de las materias activas hay que tener en cuenta la facilidad que tiene la mosca blanca o la Bemisia tabaci para desarrollar resistencia. La gama de las materias activas utilizables es bastante reducida, dada que el biotipo B se caracteriza por su alto nivel de resistencia a muchos derivados organofosforados y carbomatos. Se obtienen controles satisfactorios contra la mosca blanca con productos como el fepropatrin, el metomilo, buprofesin, imidacloprid, endosulfán y cipermetrin. Los costos del plan propuesto es una combinación de diferentes controles. Un control cultural, la utilización de las trampas cromáticas amarillas, 75.000 pesos por hectárea. Un aceite de NIM, un controlador natural, 36.000 pesos. Insumos químicos, 350.000. Mano de obra, 240.000 para un total de 701.000 pesos. Para determinar cuál es el costo en porcentaje sobre las utilidades del cultivo, vamos a tomar un invernadero de 1000 metros en el cual sembramos 2200 matas. Esperamos una productividad promedio de 6 kilos, lo que nos daría un total producido de 13.200 kilos. El valor del kilo hoy en las centrales de abasto como la mayorista Cabaza está a 1.800 pesos kilo, lo que nos daría un total de venta de 23.760.000. Y ya habíamos determinado que el control propuesto para la mosca blanca es de 701.000 pesos, lo que nos daría un 2.95% de participación del control de la mosca blanca sobre el total de las ventas. Cultivo a campo abierto maracuyá. Es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa y a medida que se acerca al ápice va perdiendo esa consistencia. Se adapta a diferentes suelos. Los mejores suelos para este cultivo son los francos, con buena capacidad de retención de humedad, con un pH entre 5.5 y 7.0. La temperatura óptima oscila entre los 23 a 25 grados centígrados, con una humedad relativa del 60%. Requiere una precipitación de 800 a 1.750 milímetros al año y una mínima mensual de 80 milímetros. La maracuyá es una fruta fotoperiódica que requiere de un mínimo de 11 horas diarias de luz, con una profundidad mínima de 60 centímetros.
Las prácticas culturales deben hacerse en la mañana. Es una planta que se propaga por semillas esqueje y por injerto. Mediante la propagación por semillas se obtienen plantas vigorosas, de mayor crecimiento y con un ciclo de vida más largo que el obtenido por esqueje. Para ello, lo más adecuado es realizar la siembra en bolsas con capacidad de 1 kilogramo y transcurridos 60 días estará lista para el trasplante. Si tenemos en cuenta algunos criterios como una altura de 40 centímetros y que haya emitido el primer zarcillo. Para la siembra, en cuanto a condiciones topográficas, el cultivo se puede establecer tanto en zonas planas como inclinadas. Además, se han reportado duraciones de cultivos mayores a 4 años. Los sistemas de tutorado más usados son el espaldera y el emparrado. Este último presenta un mejor comportamiento al producir frutos de mayor calidad. Para el plan de mantenimiento y sostenimiento del cultivo de maracuyá, es importante complementar las prácticas agronómicas con un manejo adecuado y constante de la plantación, para lo cual durante el primer año se deben llevar a cabo podas, en el segundo año se podan las ramas ya que produjeron, se despuntan las ramas principales, los deshojes, para mejorar ventilación y evitar zonas de penumbra en la plantación. Se hace un raleo de frutos cuajados y se realiza un control mecánico de malezas. Estas son las prácticas que debemos tener para este cultivo y que se dé un buen mantenimiento y sea sostenible. Características de la plaga del cultivo: arañita roja, Tetranillus sp. Es un ácaro pequeño, color rojo en las hembras y pálido en los machos. Su ciclo de vida es rápido, aproximadamente de 8 a 14 días para pasar de huevo a adulto, con 4 estados de desarrollo: huevo, larva, 2 estados ninfales, los cuales serían protoninfa y deutoninfa, y finalmente adulto. Cada hembra adulta puede poner de 100 a 120 huevos con una frecuencia de 3 a 5 huevos diarios. La reproducción normalmente es sexual, pero pueden darse casos de reproducción por partenogénesis, la cual está basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Su distribución, los ataques suelen aparecer por focos frecuentemente en las malas hierbas. Los daños directos son debidos al tipo de alimentación, ya que realizan sobre las plantas verdes de las plantas. Este daño va acompañado de una decoloración intensa de los tejidos. Se observan puntos o manchas amarillentas. Si este ataque se da de forma intensa, la planta puede llegar a morir, porque como lo dije anteriormente, se alimenta de la savia de la planta y reduce su vigor, calidad y rendimiento. Propuesta de manejo integrado de plagas para estos cultivos. Proponemos el uso de un compuesto llamado Tabajal. Es una mezcla hecha con productos naturales, el cual puede ayudar a combatir esta plaga, ya que es algo novedoso para su sistema y el cual sería poco resistible, y con la ventaja de que este es un producto natural y no afectaría al consumidor. Estos son los, bueno, lo que necesitaríamos para hacer este compuesto. Con una preparación, bueno, lo cual se deja en remojo el tabaco desmenuzado en el alcohol y 1 litro de agua en un recipiente con boca ancha y con tapa. Se deja esta mezcla por un tiempo de 3 días en un lugar oscuro. Luego se cuela y se escurre bien lavado el ripio del tabaco con más agua. Se agrega la fumigadora, el jabón líquido disuelto y el alcohol. Se completan los 20 litros de agua. Bueno, pues algunas recomendaciones para este compuesto sería la frecuencia de aplicación semanal, aplicarlo al follaje, preferiblemente en horas de la tarde, y pues no descartar las labores que se vienen realizando. Pues sería conveniente rotar y combinar estas formas para mayor eficacia. De igual modo, también tenemos unas recomendaciones para el control cultural, lo cual sería pues el uso adecuado de los espacios dentro y fuera del invernadero, y en el cultivo a campo abierto pues sería igual, para evitar que esta plaga se aloje cerca del cultivo.
Si eliminamos las malezas y hacemos un buen control de arbences, esta plaga podría reducirse, además de llevar un buen control del cultivo. En cuanto al control biológico, para este control es muy importante conocer los enemigos naturales que pueden ayudar a combatir esta plaga, por lo que debemos buscar información precisa y realizar el control biológico. En el manejo integrado de plagas dentro del control cultural, eh, hay una técnica que funciona muy bien y es la de realizar los riegos por aspersión. Así evitamos sequías, que es propicio para la araña roja, y aspersión de fertilizantes foliares con alto contenido de boro, azufre y sales de potasio. Igualmente debemos de realizar un trazado, el trazado de la plantación debe ir de oriente a occidente tratando de ubicar las corrientes de aire para que éstas reduzcan la humedad relativa. Igualmente debemos de las plagas y se recomienda instalar trampas McPhail-Jackson para controlar el monitoreo de los insectos. Dentro del plan integrado podemos realizar un control microbiológico realizando aplicaciones del Vercani, que es un producto con base en la mezcla de diferentes cepas de hongos entomopatógenos, antagonistas y nematófagos, y ejerce un muy buen control sobre todo sobre los insectos chupadores y raspadores. Las cónidas del Lecanicelium lecani germinan cuando entran en contacto con la cutícula del insecto. El micelio penetra al interior del cuerpo del insecto a través del integumento y crece en la hemolinfa, causando la muerte. Cuando la infestación de araña roja es muy grande, debemos de utilizar productos químicos y estar haciendo rotaciones permanentes para que el insecto no nos cree resistencia, y se puede hacer una rotación de varios productos, pues dependiendo del monitoreo y poder cuantificar la infestación de la plaga. Se puede aplicar azufre 1.6 centímetros por litro. Se puede rotar con abamectina 0.25 centímetros por litro. Milbemectin 0.0 centímetros por litro. Y cuando la infestación es muy grande, espiromesifen, porque este es un producto bastante tóxico, ya que es un sistémico translaminar inhibidor de la enzima acetil carboxilasa que interfiere en la síntesis de lípidos del sistema nervioso de los insectos. El costo para controlar la araña roja en el cultivo del maracuyá: tenemos que en bioinsumos nos gastamos 240.000 pesos, en los plaguicidas, en los productos químicos 1.100.000, en la mano de obra 340.000. Tenemos que tener en cuenta que este cultivo es para 2 años. En total nos gastamos 1.680.000. El porcentaje del control de la araña roja sobre las ventas del maracuyá: tenemos que en una hectárea se pueden plantar 1.500 plantas de maracuyá. Tenemos una productividad promedio por planta de 20 kilos, lo que nos daría 30.000 kilos en el total de la hectárea.
El valor del kilo en la actualidad está a 1.780 pesos. Luego la venta esperada sería 53.400.000. Y el control de la araña roja vamos a incurrir en gastos de 1.680.000 y el porcentaje para controlarla es del 3.14 sobre el total de las ventas de maracuyá.